que llegamos a que el que tenía, que ayudaba a los pobres, ahora es uno de los pobres también. Es un estado que hay que construir sencillamente porque creemos que podemos proyectarnos, creemos que entre todos los pensamientos, todas las líneas o todas las tendencias, podemos construir algo sui generis, porque hemos llegado ahí. Y ahí podemos llegar solamente a un análisis bastante profundo. Las misiones fueron como ese intento de devolverle el poder pues al pueblo. No podemos decir que es imposible, pero hay mentalidad que hay que crear. Y digo, algo no funcionó bien. La ciudad donde Bolívar es el favorito, donde los aprietos son grandes para conseguir comida y los excesos van pisando los derechos. Unos padecen y otros subsisten a las condenas socialistas con variados negocios, como ahogando la solidaridad, como dislocando la comunidad. La ciudad de Caracas, allá donde el metro suda añoranza y destila vejez. Viaje en el tiempo de crisis en el país del petróleo. ¿Y por qué llegamos hasta aquí? Cocal, con una mirada antropológica, nos desplaza por algunas reflexiones de cara al régimen de los últimos tiempos en Venezuela. ¿Cuál es su nombre? Bueno, yo soy Josía Cocal. También me dicen Padre Josía Cocal. Soy sacerdote misionero de la Consolata, oriundo de Kenia, África. Llevo 22 años y algo ya en estas tierras que llaman América Latina. Yo no las llamo América Latina por, bueno, convicción personal, ¿no? Y soy también antropólogo, me gusta la antropología y en este momento estoy estudiando en la Flaxo, Quito. ¿Hace cuánto tiempo, qué año llegó a Venezuela? En Venezuela llegué en el año 97, precisamente en octubre del 97. ¿Cuando Chávez estaba haciendo? No, antes, porque su campaña bueno, estaba en la llamada Cuarta República, no había ni comenzado la campaña, porque la campaña viene comenzando precisamente en julio 2098. Así que cuando llegué todavía, pues no había ni, vamos a decir, ambiente electoral todavía, ¿no? Pero más o menos la segunda mitad del 98 comienza la campaña electoral que termina en el 8 de diciembre con la elección de Chávez. Usted vio todo el proceso de Chávez en el poder, ¿cierto? Sí, yo viví todo el proceso desde que Chávez tomó el poder. A mí me pareció muy interesante lo que Chávez planteó la noche que ganó las elecciones, ¿no? El 8 de diciembre. Me pareció muy bueno el proyecto socialista que él planteaba pues, para el país, como que algo diferente para construir una sociedad pues, más inclusiva. Padre, ¿usted nos podría hacer como un recorrido histórico de todo el proceso que usted vio, lo que pasó en Venezuela desde que Chávez llega al poder hasta la fecha, digamos, porque usted lo vivió muy de cerca, ¿no? Sí, es difícil pues hacer un análisis político sin ser político, porque yo no me considero político. Sin embargo, puedo compartir que este país vivió como lo que podríamos llamar una transformación, que ahora mirándolo uno
le queda la duda cuán profunda era la transformación, porque transformación, yo creo que las sociedades van cambiando y hay que cambiar, tienen que transformarse, pero es importante también que las transformaciones sean profundas en el sentido que dejen una marca bastante, que afecte la vida de la sociedad, pero de una manera positiva. Y de eso quiero hablar precisamente pues de las misiones que de repente han sido como que lo más fuerte de lo que llamamos la revolución pues bolivariana. Las misiones fueron como ese intento de devolverle el poder pues al pueblo, ¿no? Hubo misiones sociales, hubo misiones educativas, y yo creo que el impacto de cualquier proyecto no se puede evaluar inmediatamente, sino después de algún tiempo. Así que es un buen tiempo de tomar una distancia histórica y mirar retrospectivamente qué nos ha pasado como Venezuela. Y hablando de las misiones, yo puedo hablar de misiones donde me involucré. Yo fui educador en Delta Macuro con el pueblo Guarao y vi pues cómo faltaba también profundidad a esas misiones educativas. Y de repente mirando ahora podemos ver qué marca dejaron verdaderamente en la formación profunda. Yo no digo formación ideológica, porque yo no creo en ideologías, ¿no? Pero una formación que verdaderamente transforme la vida de las personas y estas personas transformen a la sociedad. Yo ahora puedo poner pues interrogante más grande y creo que la historia obviamente nos reivindica, ¿no? Si uno como que cuestiona todo ese proceso. Otras misiones sociales. Yo me involucré muchísimo en una misión que se llama Misión Vuelvan Caras. Misión Vuelvan Caras fue un intento de crear cooperativas. Yo soy cooperativista, yo creo en las cooperativas, pero yo creo que las cooperativas nacen. Hay que hacer que nazcan desde abajo, porque la gente sienta la necesidad de que el cooperativismo nos hace fuerte, nos hace producir, nos hace una fuerza contra las fuerzas hegemónicas, ¿no? Que siempre hay en la sociedad, los multinacionales o las empresas más grandes de cualquier país, ¿no? Que también tienen su espacio. Yo no digo que tengamos que tumbarlos, pero siempre tienen su espacio. Pero las cooperativas son una manera también de amortiguar un poquito el impacto negativo que puede haber de estas empresas tan grandes, ¿no? ¿Qué pasó? Y yo en el Delta Macuro me involucré porque me pidieron y yo acompañé todo el proceso. Yo recuerdo 2 jóvenes que vinieron a dar la formación de cooperativas y uno decía, la semana que viene tenemos ya que tener las cooperativas. Y yo dije, momentico. Es que los procesos sociales no son procesos que tú impones ahora ya, sino que los procesos sociales tienen indicadores. Ya hay la mentalidad cooperativista, ahora podemos formar cooperativas. Pero dijeron, estas son las instrucciones que tenemos desde arriba y se formaron las cooperativas, ¿no? En la comunidad donde estuve, en Abasanuca, Delta Macuro, se formó una cooperativa para manufacturar pupitres, sillas, así que iba a suplir pues básicamente todas las escuelas del municipio, del estado. Hubo muchas cooperativas agrícolas para poder hacer trinchas y producir. Hubo cooperativas de cría de pollos, no recuerdo ahora el nombre, como cría de pollos, pero ninguna de estas cooperativas básicamente sobrevivió ni un solo año. Y ahí, bueno, yo creo que la historia nos vuelve a reivindicar, ¿no? Que hay indicadores.
cooperativismo no podemos decir que es natural a la sociedad humana. No podemos decir que es imposible, pero hay mentalidad que hay que crear. Y eso no se crea de la noche a la mañana, eso no se decreta desde una oficina. Y así Misión Vuelvan Caras en este país, pues se vuelvan carajos o lo que sea, pero un desastre, podríamos decir, pues y ahora podemos ver los escombros que todas estas misiones dejaron, ¿no? Pues para hablar un poquito de algunos procesos, yo no soy político, como dije, y un análisis más profunda, pero puedo hablar también de los impactos de diferentes proyectos desarrollistas entre los Guarao que yo acompañé. Estoy estudiando precisamente sobre la migración internacional del pueblo Guarao, y una de las cosas que yo hacía una pregunta desde los campamentos de refugiados de los indígenas que hay en Brasil, y hay 4 campamentos oficiales, ¿no?, de los reconocidos por el ACNUR, y yo hacía una pregunta desde ahí: ¿por qué hemos llegado aquí? Y esa pregunta a mí me llevaba a un análisis de estos megaproyectos que parece que no tuvieron verdaderamente una sustentación social en el sentido de arraigo, en el sentido de transformar las vidas de las comunidades, y ahora vemos solamente los escombros. Y yo creo que el escombro más grande es la migración de más de 3,000 indígenas pues hacia otras tierras. No es que yo no digo que la migración indígena sea malo en sí, pero cuando es una migración forzada hay que cuestionarse, ¿no?, en ese sentido. Y cuando veo en las comunidades proyectos que eran megaproyectos que quedaron ahí riéndose, diría yo, pues a la sociedad, ¿no? Y digo, algo no funcionó bien. El socialismo, el llamado socialismo de Venezuela, para mí hay cosas que hay que cuestionar siempre. Cuando el socialismo se casa con el desarrollismo sin control, yo creo que el resultado es lo que podemos ver en nuestras comunidades indígenas de ahora. De repente tuvimos mucho dinero y pensamos que con la fuerza de dinero se puede transformar una sociedad. Yo creo que la transformación es muchísimo más que dinero. Padre, ¿usted vio este tipo de apoyos, subvenciones, lo que llaman subsidios para las comunidades? Usted que está como muy cercano de las poblaciones aquí aledañas, ¿cómo se manejaron desde el gobierno, digamos? Sí, los subsidios se manejaron de muchas maneras. La primera manera, en las misiones educativas, sí, que había Misión Robinson, Misión Rivas y Misión Sucre. $1 millón de dólares, ¿no? Y terminamos gastando 500,000 y el otro en cosas así de dirigente, de tal persona. Ahí está la corrupción, ¿no? De muy pocas, vamos a decir, de una manera muy básica. Cuando el Consejo Comunal, que tiene a su poder, pues cierto control sobre la comida, sobre la distribución, sobre los precios, se convierte en otro Leviatán que lo amasa todo, lo controla todo, y yo te doy si tú haces tal cosa. Ahí está la corrupción, ¿no? Yo creo que a veces es muy difícil controlar pues esa corrupción con esa devolución del poder sin control. Si hay que devolver el poder, tiene que haber mecanismos de control verdaderamente, porque yo creo que el poder siempre corrompe. Ya lo había dicho Shakespeare hace no sé cuántos años, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Que nadie tenga poder, tenga mucho poder sin control. Y una cosa que yo enfatizo siempre, que puede ser la debilidad más grande del socialismo,
en todo el mundo, donde se ha intentado implementar, es precisamente la libertad. ¿Cómo se juega con la libertad? Yo creo que la libertad es fundamental, ¿no? Nadie tiene derecho a quitarle la libertad al otro. Pero la libertad que se manifiesta está en nuestro desacuerdo. No hay un sistema político que uno puede decir, este es per excelencia el sistema político que podemos implementar. Son construcciones, constructos sociales que se va construyendo, lidiando, dialogando, evaluando, criticando lo que hay, lo que fue, lo que se piensa, y así poco a poco vamos a construir, ¿no? Para mí, cualquier estado que se constituya pues en ese control fuerte, que ya no hay espacio para crítica, no hay espacio para pensamiento diferente, yo personalmente no comulgo. Bien sea a nivel neoliberal, bien sea socialista, pero la tendencia socialista creo que carece muchísimo de esa posibilidad de lidiar con las diferencias e ir construyendo pues desde ahí. La última pregunta, padre. ¿Cómo hace usted con sus feligreses frente a esta crisis? ¿Qué les dice usted que es, cómo se manifiesta usted? Sí, yo creo que hay dos niveles, ¿no? El primer nivel, podríamos llamarlo, es como primer auxilio, porque en cualquier situación, cuando usted ve a una persona que sufre, lo primero que no va a comenzar primero preguntando ¿por qué sufre? Lo primero que va a hacer es ¿qué puedo hacer por ti? Yo creo que ese es el primer nivel. Podríamos llamarlo apagar el fuego, podríamos llamarlo primer auxilio, podríamos llamarlo la mentalidad del buen samaritano, depende todo de cómo uno lo mira, pero yo creo que sí, cuando mi corazón se conmueve porque el otro sufre, podemos contar, digo podemos porque es la experiencia que hemos compartido mucho entre nosotros, que las personas que nos ayudaban, porque nosotros trabajamos en zonas muy populares y las personas venían cada fin del mes, alguien traía 1 kilo de arroz, alguien 2 kilos de azúcar y así. Era para nosotros como parroquia, porque uno no tiene sueldo como sacerdote, pero era también para ayudar a los más pobres. Y siempre pues había en abundancia. Pero cuando las cosas se cambian y ve las mismas personas que ayudaban, ahora no tienen, literalmente no tienen. Ahí está también el rol, que si tú puedes tener, compartirlo, ¿no? Ese es el primer nivel. Pero el otro nivel también es el nivel de, podríamos decir, más análisis y más crítica y más proyección. Y vuelvo a la pregunta inicial que siempre hago, ¿por qué llegamos aquí? ¿Por qué llegamos a este estado? Porque llegamos a que el que ayudaba a los pobres, ahora es uno de los pobres también, ¿no? Porque hemos llegado ahí y ahí podemos llegar solamente a un análisis bastante profundo y decir por qué de repente hoy sufrimos, pero si esa tendencia que puede ocurrir con el socialismo, neoliberalismo, yo creo que el ejemplo de Venezuela nos muestra que después de todo no es tanto la tendencia política, la tendencia social, lo que nos vaya a liberar o lo que nos vaya a crear pues un estado de bienestar. Es un estado que hay que construir sencillamente porque creemos que podemos proyectarnos, creemos que entre todos los pensamientos, todas las líneas o todas las tendencias podemos construir algo sui generis. Yo creo que no hay un sistema que se puede extraer de un lugar y decir aquí va a funcionar así. Todas las sociedades tienen que construir sus sistemas. Y ese sistema depende obviamente de los
líderes, porque también esa es una virtud, que alguien sea un político de visión, pero visión no significa imponerse, visión significa pues tener un sueño, compartir ese sueño y ver cómo mejoramos ese sueño pues entre todos, ¿no? Entre los feligreses a veces hablamos de esto y muchas veces pues tenemos que dar la esperanza, porque también hay mucho desespero en el país en este momento. ¿Cómo se da la esperanza? Pues como que indicarle a la gente que este es coyuntural, este va a terminar, ¿no? ¿Cómo termina? Ojalá que termine de una manera que podemos construir algo más bonito, que de ahí surja algo muchísimo más sólido, que no es ni neoliberal, no es un socialismo que no sepa hacia dónde va, ¿no? Un socialismo tiene que ser un proyecto verdaderamente con cosas que se pueden evaluar, que se pueden decir, este funciona, este no funciona. Punto. Gracias, Carlos, por su entrevista. Y diciembre, cuando venía diciembre, se daba esos bonos enormes.